Auschwitz, 23 de febrero de 1945. Querida madre, espero que recibas estas palabras para que tú y todos nuestros allegados sepáis que me han liberado los rusos. Es un milagro que aún siga vivo. He tenido mucha suerte y debo estar agradecido. No sé qué ha sido de Edith y las niñas. No las veo desde el 5 de septiembre de 1944. Lo único que sé es que las trasladaron a Alemania. Recibe todo mi cariño y muchos recuerdos y besos de tu hijo Otto. Tras la guerra, consagró toda su vida a Anna. Todo lo demás era secundario para él. Otto cambió debido al diario. Yo creo que el diario lo llevó a alturas que él nunca imaginó alcanzar. Lo ayudó a asimilar el dolor y a ver que la muerte de Anna no había sido inútil. El éxito del diario era lo más importante para él. Y tal vez hizo cosas que no fueron muy ortodoxas para lograr ese éxito. Lo había perdido todo, pero seguía teniendo el diario. Eso le dio un propósito en la vida. Otto Frank, padre de Anna. Anna wrote, "I want to go on living after my death." And she wrote, "If God let live me, I want to work for mankind." So you see, I have a certain task. He leído el diario de su hija Anna y me asombra que usted, como padre, publique algo así. Pero es algo típicamente judío, sacar beneficio de su propia hija muerta. Fue una bendición para la humanidad que Hitler acabase con personas así. Una carta horrible. Querida Kitty, ¿te he hablado alguna vez de nuestra familia? Creo que no, así que empezaré enseguida. Papá nació en Frankfurt del Meno. Sus padres eran muy ricos. Michael Frank poseía un banco y se había hecho millonario. Papá tuvo una auténtica infancia de niño rico, con fiestas todas las semanas, bailes, chicas guapas, valses, cenas, una casa enorme, etc. Así que la educación de papá fue excelente. En yiddish se dice que las personas como Otto Frank son jeques, la típica persona extremadamente puntual, arrogante, muy segura de su superioridad moral, cultural e intelectual. Tenía una hermana y dos hermanos, y estaban muy unidos. Su madre Alice les dio una educación muy humanista, centrada en la literatura y la música. Y también los educaron para que fuesen sinceros. La sinceridad estaba por encima de todo. Otto siempre decía, hay que decir la verdad. También les inculcaron la lealtad hacia la patria, lo cual era algo muy importante en Alemania. Otto no se sentía judío por aquel entonces, sino alemán hasta la médula. See, I'm born in a time of 1900 where assimilation was very, very strong. My grandmother already never went to synagogue. She was in synagogue once when she married. And in her whole life she was not anymore in the synagogue. Se incorporó a filas y lo enviaron a Francia. Otto y su unidad salieron indemnes. Por entonces no era oficial, sino un simple soldado raso. Estoy bien y rara vez me he sentido tan despreocupado. Luego, un día lo eligieron para ascender a oficial. Oficial en la reserva, pero oficial, de todos modos, con el uniforme correspondiente. A menudo hablaba de aquello.
Me preguntaba si yo sabía que había sido oficial del ejército alemán. Estuvo en caballería y le ordenaron requisar el caballo de un granjero. Al granjero le pareció muy mal, porque necesitaba el caballo para trabajar. Le dijo, el caballo es mi medio de vida. A lo que Otto le replicó, le extenderé un recibo por él. Así era Otto. Podía ser muy ingenuo, pero el granjero rompió el recibo delante de Otto. Así que le prometió al granjero que le devolvería el caballo al final de la guerra. Todos los soldados habían vuelto a casa ya, pero pasadas 3 semanas Otto todavía no. La madre de Otto, Alice, lo esperó durante semanas y preguntaba furiosa, ¿pero dónde está Otto? Y luego, un día, de pronto, entró en la cocina de su madre por la puerta trasera, dándole un susto de muerte. Ella le preguntó, ¿dónde te habías metido? Estábamos preocupados por ti. Le contestó, tenía que devolverle un caballo a su dueño. Así que mantuvo la palabra. Típico de Otto. Fue algo muy típico de Otto. Le devolvió el caballo. Así de honrado era. Todo un alemán cumpliendo con su deber. Para él era importante que aquel hombre recuperase su caballo. Y ni se le pasó por la cabeza que su madre y sus hermanos pudiesen estar preocupados por él. Mi padre, el padre más dulce y cariñoso que he conocido, no se casó con mi madre hasta los 36 años, cuando ella tenía 25. La familia le dijo, es hora de que te cases, te buscaremos una esposa. Dijeron que conocían a una chica agradable, joven y perfecta para él. Mamá no era rica, pero tampoco pobre. Así que escuchamos boquiabiertos los relatos sobre las fiestas de compromiso con 25 invitados y bailes y cenas privadas. Fue un matrimonio basado más en el respeto que en un amor profundo. Papá no está enamorado. La besa como nos besa a nosotros. La mira con ojos pícaros y bromistas, pero nunca con amor. Ella lo ama con toda su alma, y es duro ver ese amor no correspondido. Sus hijas llegaron muy pronto y fueron su gran amor. Todo el amor que tenía se lo daba a sus hijas. Eran su vida. Mi hermana Margot nació en 1926 en Frankfurt del Meno. Después nací yo el 12 de junio de 1929. A Anna la llamábamos Annaline, Anna Kind y Sartline. A Margot la llamábamos Much. Ellas me llamaban Ping. Y claro, también papá. Tenía una relación estupenda con sus 2 hijas. Estaba completamente loco por ellas. Mi hermana pequeña nunca quería comer, pero cuando el señor Frank llegaba, ella vaciaba el plato en un instante. Era como si el sol hubiese entrado. Asombroso. Con quien mejor se entendía era con Ana. Ana era la niña de sus ojos y Margot lo era de su madre. Mi querida Annaline, cuando eras aún muy pequeña, la abuela te llamaba Damita. Y todavía lo eres, pequeña zalamera. Sabes que a menudo compartimos secretos, pues a veces surgen cosas que tenemos que discutir entre nosotros. No siempre es tan fácil como con tu hermana, pero con tu carácter alegre y encantador, siempre sabes salir airosa con gracia. Ojalá conserve siempre tu alegre risa, que ilumina nuestra vida y también ilumina la tuya. Tu Pim. El 30 de enero nos habían invitado unos amigos a su casa. Estábamos sentados a la mesa. Escuchábamos la radio cuando anunciaron que Hitler se había convertido en canciller. Luego informaron sobre el desfile con antorchas de las SA en Berlín.
Los oímos gritar y dar vítores. Y luego Hitler dijo: dadme 4 años. Los amigos que nos habían invitado dijeron alegres: dejemos que ese hombre demuestre lo que puede hacer. Me quedé sin habla y mi mujer petrificada. We left Germany in 1933 because I didn't want to educate my children with blinkers. So we're not allowed to see Christian friends anymore. Und ich habe gleich mit meiner Frau besprochen, wie können wir wegkommen. Aber es ist ja schließlich die Frage, wie kann man einen Lebensunterhalt verdienen, wenn man wieder weggeht und alles mehr oder weniger aufgibt. El cuñado de Otto, el marido de Leni, Erich Elias, trabajaba en Basilea para Opekta. ¿Sabe lo que es Opekta? No. Una fábrica de gelatina para hacer mermelada. Mi padre era el agente de Opekta en Suiza y logró que a Otto lo nombrasen agente de Opekta en Holanda. Como somos judíos, mi padre se trasladó a Holanda en 1933. Lo nombraron director de la empresa holandesa Opekta, que fabricaba gelatina. Era muy innovador. Le gustaba probar nuevas ideas. Hizo una película que mostraba cómo se hacía la mermelada con pectina. La mermelada con Opekta queda deliciosa. No se le daban muy bien los negocios. Era un buen vendedor. Era demasiado blando. Podía mostrar firmeza, no temía tomar decisiones difíciles. Margot llegó a Holanda en diciembre y yo en febrero. Me pusieron en la mesa como regalo de cumpleaños para Margot. Tenían una casa bonita en un barrio bonito. En torno a la Plaza Merwede se habían hecho casas muy modernas, pero por causa de la crisis económica la mayoría estaban vacías. Como emigrantes, les resultó bastante fácil encontrar alojamiento. Era una zona donde había muchos refugiados alemanes y hay muchas fotos de Anna y Margot rodeadas de amigas. A Otto Frank le gustaba hacer fotos y tal como hizo en el cumpleaños de Anna, algo que ella menciona, a Otto le gustaba proyectar diapositivas o películas. Puede decirse que era una familia muy sociable. Lunes 15 de junio de 1942. El domingo por la tarde celebramos mi cumpleaños. A mis compañeras de clase les gustó mucho Rin Tin Tin. Me regalaron 2 broches, un marcapáginas y 2 libros. Vivir en Holanda fue, tras la experiencia en la Alemania nazi, recuperar nuestra vida de nuevo. Nuestras hijas volvieron al colegio, nuestra vida recuperó la normalidad, al menos al principio. Pudimos empezar de nuevo y sentirnos libres. Soy de carácter alegre y muy sociable. No soy desconfiada y me gusta mucho ver a todo el mundo contento. Ya he dicho en otras ocasiones que nunca he conocido a nadie que gozase tanto de la vida como Ana. Después de mayo de 1940 se acabó la alegría. Llegó la guerra, luego la capitulación, los alemanes entraron y empezaron los problemas para nosotros los judíos. Otto dirigió la empresa hasta que llegó la fase de lo que denominaron desjudaización de los negocios y Otto tuvo que dimitir. Ich weiß sehr genau, 41 war die erste Razzia, ganz in unserer Nähe. Und ich hatte Freunde dabei, junge Leute dabei. Die Leute kamen weg und nach 8 Tagen kam der Bericht des Todes. Also man wusste ganz genau, die Leute werden umgebracht. Cuando salimos a dar un paseo al día siguiente, papá dijo que debíamos escondernos. ¿Escondernos? ¿Dónde íbamos a escondernos? ¿En la ciudad? ¿En el país? ¿En una casa? ¿En un refugio? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? The people I worked with were really friends. And when the time came that we had to try to hide, I first spoke to Mr. Koppers, and Koppers immediately said, well, the best thing would be we would hide here in our office building. After Koppers, I talked with Miep. Ob wir damit einverstanden waren, sie zu versorgen. She agreed, and then we talked to Mr. Krahler. And I could not let them slaughter by the Germans. And then we talked to Ellie. So the 4 of them all were prepared to help us in case of hiding.
Ça, c'est la porte camouflée. Et derrière sa porte, il y a les chambres. Personne s'en doute qu'il y a là encore des étages où les gens peuvent vivre. Ça, c'était la pièce où les Fantin vivaient et où nous avions eu notre dîner, tous les repas. Cette carte était à la mur pour voir les progrès des Alliés. Al recordar el periodo que vivimos escondidos, debo decir que en algunos aspectos fue una época feliz. Era maravilloso tener un contacto tan estrecho con mis seres queridos, hablar con mi mujer sobre las niñas y el futuro. Solo pudo haber escrito eso tras perder a su familia, porque el tiempo que estuvieron escondidos no fue feliz en absoluto. Martes 11 de abril de 1944. Querida Kitty, hubo un gran tiroteo sobre las 2 el sábado. Todavía me asusta el sonido de los disparos y los aviones, así que todas las noches duermo al lado de papá para sentirme más segura. A juzgar por los relatos de Ana, Otto siempre trata de mantener la paz. Hay mucha tensión, lo cual no es raro, ya que están viviendo hacinados. Viernes 28 de enero de 1944. Querida Kitty, papá no para de dar vueltas con los labios fruncidos. Cada vez que alguien lo llama, levanta la mirada nervioso, como si temiese tener que resolver un nuevo problema. Cualquier nimiedad causa disputas, y él siempre intenta calmar los ánimos y mantenernos unidos. Y lo consigue, más o menos, porque al final siempre ven que Otto es el único capitán de ese barco. Solo ateniéndonos a un horario estricto desde el principio y cumpliendo cada uno con su deber, podríamos adaptarnos a la situación. Querida Kitty, es domingo de nuevo y ha habido grandes discusiones. Siento una necesidad tremenda de estar sola. Papá nota que no soy la de siempre, pero tampoco puedo decirle nada. Dejadme sola, me gustaría gritar. Quién sabe, quizás un día acabe más sola de lo que me gustaría. Son las 10. Se oyen pasos en nuestra escalera. Papá, pálido y nervioso, entró seguido del señor Van Damme. Apagad las luces. Podía oírse nuestra respiración. Luego oímos crujir el armario falso. Fue un momento indescriptible. Estamos perdidos, dije yo. 8 corazones galopando. Luego oímos caer una lata y los pasos retrocedieron. Por el momento estábamos a salvo. Suddenly a man stood in front of me with his pistol and we were arrested. Les mains en haut. Avant, vite. Allez. Oui. 5 minutes. Así que salimos uno a uno por la puerta abierta. Salimos de nuestro escondrijo, recorrimos el pasillo y bajamos la escalera. Après, je crois c'était 6 ou 7 jours, on nous a pris pour le camp de Westerbork. También dice, por ejemplo, que Ana estaba contenta en Westerbork. Me parece inconcebible que estuviese contenta allí, porque podían deportarte en cualquier momento. Si la cosa está mal en Holanda, ¿qué pasará en esos lugares lejanos y bárbaros a los que llevan a la gente? Suponemos que a la mayoría los matan. En la radio británica han dicho que los gasean. Tal vez sea el modo más rápido de morir. No respetan a nadie. Ni a los ancianos, ni a los niños, ni a los bebés, ni a las mujeres embarazadas, ni a los enfermos. A todos los meten en los trenes de la muerte. Et en arrivant à Auschwitz, naturellement, là, il y avait des gens avec des bâtons, des messieurs ici, les femmes là. Alors c'était le dernier convoyé de la famille, naturellement. Et là, vous les avez perdus, vous les avez plus vus? Non. C'était fini. Depuis ça, c'était le dernier.
Casi nunca hablaba de aquello. Ni con mi madre ni conmigo habló nunca de cuando estuvieron escondidos, ni de lo que había pasado en Auschwitz. Incluso después de que él murió, mi madre me dijo: no tengo ni idea de cómo logró sobrevivir, siendo tan mayor como era. ¿Cómo evitó que lo eligieran al llegar? Cuando llegaban unas 1000 personas, aunque tuviese solo 33 años, podías estar débil. Y como no tenían tiempo de preguntarle a cada uno qué edad tenía, hacían este gesto, que quería decir a la izquierda, a la cámara de gas, aunque nadie lo sabía. El señor Frank, a sus 56 años, parecía sano y en forma para trabajar, así que lo mandaron hacia la derecha. Él era mucho mayor que yo y me dijo: ¿por qué no me llamas Papá Frank? Necesito tener a alguien en la vida de quien poder ser padre. Así que le dije: si le sirve de ayuda, lo haré. Él dijo: llámame Papá Frank. Y hasta que murió hace no mucho, cuando me escribía, siempre firmaba como Papá Frank. Le pregunté qué recordaba de cuando lo liberaron y me dijo: estaban a punto de matarnos cuando nos liberaron. El día 26, los de las SS nos seleccionaron para matarnos. En el último momento apareció un coche en el que venían varios SS y les gritaron a los del pelotón de fusilamiento: rápido, escapad, que vienen los rusos. Y así fue como se salvó. No sabíamos si vendrían los rusos o si volverían los alemanes. Al final decidí ir a ver qué pasaba en el campo de los hombres de Auschwitz. Miré por todas partes y luego vi a un hombre que me resultó conocido de pie al lado de su cama. Como no podía hacer nada, se quedó allí, mirando alrededor. Me recordaba a Otto Frank, pero estaba muy delgado y pálido, y se le veía indefenso y perdido. Me acerqué a él y nos miramos, y sí que era Otto Frank. Él también me reconoció, y lo primero que dijo fue: ¿sabes dónde están mis hijas o mi mujer? Pero yo no las había visto allí. Queridos míos, me preocupa no saber dónde están Edith y las niñas, como podéis comprender. Pero tengo la esperanza de encontrarlas sanas y salvas, y me niego a deprimirme. Viajamos durante 4 meses. No sé nada de Edith y las niñas, pero siempre he sido optimista y sigo esperando lo mejor. Pero durante el viaje conocimos a una mujer holandesa llamada Roger de Winter, que nos dijo que había visto morir a Edith, la esposa de Otto. Cette dame m'a vu et m'a raconté les dernières heures de ma femme. Elle m'a dit que les enfants étaient pris pour un autre camp et que ma femme était très très triste parce que les enfants ont dû partir et qu'elle était trop faible, elle mourait d'exhaustion, naturellement. Mais de mes enfants, je ne savais rien et j'avais cru qu'ils retourneraient. Querida madre, no puedo escribir mucho porque la noticia de la muerte de Edith me ha afectado y no estoy muy animado. Querida madre, cuanto más nos acercamos a casa, más impaciente estoy por saber de nuestros seres queridos.
He puesto todas mis esperanzas en las niñas. Tal vez tú ya tengas noticias de ellas. Llegada sin novedad a Marsella. Partimos hacia París. Besos, Otto Frank. Recibimos el telegrama a través de la Cruz Roja. Nos alegramos porque pensamos que al usar el plural se refería a toda la familia, pero resultó que solo era Otto. Cuando regresó no pudo volver al piso de la Plaza Mervede, porque otra familia estaba viviendo allí y no estaba dispuesta a marcharse. Nos lo han robado todo. No tengo sombrero, ni gabardina, ni reloj, ni zapatos. Solo tengo lo que otros me han prestado. Así que Miep Gies lo acogió en su casa. Para él era duro vivir allí. Cuando Miep dio a luz a Paul Gie, Otto salía mucho de casa para que la joven pareja pudiese disfrutar a solas de su bebé. Parece todo una pesadilla. Estoy solo. No tengo más que decir. Las empresas siguen existiendo. Por supuesto no hay materiales, pero se está organizando la reconstrucción. Llegó a Ámsterdam el 3 de junio de 1945 y al día siguiente volvió al trabajo. Se sentía obligado a procurar que las personas que lo habían ayudado pudieran ganarse la vida y además eso le dio algo que hacer, algo en lo que ocupar el tiempo. Voy a la oficina todos los días, porque es el único modo de distraerme. No sé qué hacer para seguir adelante sin las niñas, habiendo perdido ya a Edith. Naturalmente sigo teniendo esperanza. Y espero, espero y espero. Poco a poco, algunos judíos volvían de los campos. Y Otto siempre les preguntaba si conocían a alguien que hubiese visto a Anna y a Margot. Venía junto de nosotros y nos preguntaba si nos habíamos enterado de algo por alguien. Luego, un día vino y nos dijo que le habían dicho que ninguna de las niñas había sobrevivido. Un de mis amis m'a raconté il y a deux jeunes filles qui étaient avec Anne et Margot à Bergen-Belsen. Et raconté que Margot et Anne sont morts. Al enterarte después de que las niñas se habían ido apagando miserablemente en medio del frío, claro que te afecta. Y él, como padre, probablemente sentiría todo el sufrimiento de su muerte. Su dolor sería doble, por lo que había ocurrido y por sus hijas, por su pérdida. Sería un dolor tremendo. Como vivíamos cerca, yo le veía por la calle, caminando siempre con la cabeza gacha, siempre triste. Nunca sonreía. Estaba completamente hundido. Me tenía mucho cariño por entonces. Nos visitaba mucho. Y siempre quería que saliésemos juntos. Yo tenía 16 años, así que no me apetecía mucho salir por ahí con un anciano, pero él siempre quería que le hablase de mi amistad con Anna. También se interesaba por mí, pero siempre sacaba el tema de Anna y quería que le hablase de la época en que fuimos amigas. Querido Joseph, exteriormente parece que estoy bien, pero mi vida se ha terminado ya. Sin mis hijas no tengo vida. Luego, una tarde, vino con un paquete y dijo: quiero enseñarte una cosa que me han dado. Estaba envuelto en un papel corriente
Nos sentamos a la mesa y lo abrió con mucho cuidado. Era un diario. Lo cogió y dijo: es el diario de Ana. Luego lo abrió y leyó algunas frases, pero la voz se le quebró. Se le hizo un nudo en la garganta. Se echó a llorar y no pudo seguir leyendo. Querida madre, claro que no tengo fotos de los últimos años, pero Miep ha conseguido salvar un álbum y también los diarios de Ana. Sin embargo, no tengo fuerzas para leerlos. No tuvo fuerzas al principio, pero con el tiempo empezó a leerlos, por supuesto. Solo podía leer un poco cada día, porque aquellas palabras lo ponían muy triste. Tras algunos días dijo: Miep, escucha lo que escribió aquí. Lo que leo me abruma de emoción, pero aún así lo leo. Ella escribe, entre otras cosas, lo que siente en la pubertad con una increíble autocrítica. Aunque no lo hubiese escrito Ana, me habría emocionado. Qué triste que esta vida tuviese que terminar. Le sorprendió tanto el estilo como el contenido. El diario fue maravilloso para él. Le salvó la vida, sin duda alguna. Le produjo una gran alegría y orgullo. Lo llevaba consigo en todo momento para enseñárselo a los demás y leerles lo que Ana había escrito. Me encontré con Otto en la calle Bech y me enseñó el diario de Ana Frank. En verano lo llevaba en su maletín y en invierno en el bolsillo del abrigo. Siempre lo llevaba consigo. No puedo separarme de los diarios de Ana. Le pregunté a Otto qué pensaba sobre el diario y dijo que estaba muy decepcionado. Me desconcertó y volví a preguntarle: ¿qué opinas del diario de Ana? Fue una gran decepción, dijo. Y luego añadió: creí que estaba muy cerca de mi hija, pero cuando leí el diario, descubrí que ella nunca me había contado sus pensamientos más íntimos. J'ai vu que je la connaissais pas. On croit être en bonne relation. On était en bonne relation. Papá se equivoca de método. Siempre me habla como a una niña que va pasando por etapas difíciles. No quiero que me trate como a una niña como las demás, sino como a alguien con personalidad propia, y Pim no lo entiende. Otto me dijo que probablemente Ana había querido decir: mi padre me considera una niña y probablemente no aceptará mis ideas, así que me las reservaré para mí sola. Y a algunos padres les escribió cosas como: Je demande beaucoup de parents ici même. Est-ce que vous connaissez vos enfants? Tal vez se sientan tan solos como mi hija Ana se sentía. Al principio, él no quería publicarlo. El diario privado de mi hija no le incumbe a nadie, decía, y no concebía que le interesase a nadie. Después comentó con mi madre si hacer que se publicase o no. ¿Era más respetuoso mantenerlo en secreto como algo privado? ¿O era mejor darlo a conocer al mundo y que quizás sirviese para algo bueno? Era un diario personal y se preguntaba si Ana habría querido que todos lo leyesen. Fue una decisión difícil para él. I knew that Anna wrote a diary. I had promised her never to look in. I never did. Ana escribe varias veces: no tengo intención de mostrarle este cuaderno llamado diario a nadie. Pero también escribe: imagínate lo interesante que sería que publicase una novela sobre nuestro escondite. What gave you the idea of publishing the diary? Well, after I had
read the diary, I copied it. And I gave a copy to friends of ours who had known us all. One of them was employed in a publishing firm. And he told me, you have not the right to keep the diary as a private property. It's a human document and you should publish it. And so I did. La decisión de publicar el diario cambió la vida de Otto por completo. Ahora tenía una meta. Pasó semanas mecanografiando en su pequeña máquina de escribir en el cuarto de la casa de Miep. Semanas y semanas. No se ha cambiado nada, salvo las pequeñas correcciones estilísticas típicas en un escrito de ese tipo. No cambió el diario, solo lo aglutinó del modo que le pareció a él más correcto. Aparte de unos pocos pasajes que son de poco interés para el lector, el texto original se ha publicado íntegro. Es evidente que eso no es cierto. El texto original tenía casi 150.000 palabras y el texto publicado tenía 46.000, así que no estaba todo. También me dijo que había varias cosas que no quería que se publicaran, así que las había obviado, sobre todo algunos detalles íntimos. ¿Como por ejemplo? ¿Cómo voy a saberlo? Tampoco me lo dijo. Antes de cumplir los 11 o 12 años, yo no sabía que existían los labios vaginales menores porque no se ven. E incluso pensaba que la orina salía por el clítoris. Era imposible publicar eso en 1947. Habría sido ilegal por entonces. Una noche que me quedé a dormir en casa de Jacqueline, ya no aguanté más y le pregunté si, como prueba de amistad, nos tocábamos los pechos mutuamente. Ella quería una gran prueba de que éramos buenas amigas de verdad. Y la prueba consistió en tocarnos los pechos mutuamente. Pero me alegré de que Otto no publicara esa parte del diario en holandés. Ni siquiera sabía que Anna lo había escrito. Se incluyó en la traducción al inglés publicada varios años después. Cuando leí la versión inglesa, de pronto me topé con aquello. La traductora nos explicó lo que había pasado. Después de terminar la traducción, unos 3 meses después, me pidieron que tradujese unas páginas que no se habían incluido. Nos enseñó una carta de Otto Frank que decía: los editores holandeses quisieron omitir estos pasajes, pero no estoy de acuerdo. Por favor, tradúzcanlos e inclúyanlos en la edición inglesa. Otto también creía que las críticas de Anna a su esposa eran demasiado duras. ¿Querer a esa persona sin corazón? ¿A esa persona desdeñosa? Cada vez resulta más imposible. A Otto le parecía ir demasiado lejos, así que lo omitió. Domingo 20 de febrero de 1944. Mamá es malísima. Eso se cambió por... Mamá es una pesada. Su esposa había muerto y él no quería que se dijera que era malísima. ¿Censura? Sí. ¿Interferencia? Sí, pero teniéndolo todo en cuenta, no es para tanto. Han dicho ustedes que yo retoqué el libro. Si se refieren a que corregí errores ortográficos, de puntuación, etc., tienen razón, pero el texto original no se cambió. Eso no es del todo cierto. Incluso le costó dinero conseguir que se publicase porque los editores no estaban interesados. Por lo que yo sé, Otto les dio 2.500 florines, que por entonces era mucho dinero, y publicaron 1.500 ejemplares. Espero que encuentre tiempo para leer este librito. Aquella era su vida. Era lo más importante para él. Y Otto se convirtió en un estupendo promotor del diario.
Le envió copias a muchas personas que le parecía que podrían ayudar a que no pasara desapercibido. Su nombre aparece en la página 219. Verá su nombre mencionado en la carta fechada el 29 de marzo del 44. Su nombre se menciona en la carta. Creo que fue el mejor promotor del diario, siendo simplemente como era. Un hombre bueno, cariñoso, maravilloso, un santo, si me permite usar esa palabra. Era muy buena persona. I never met a person who had a better heart and who was more generous, more, what can I say, friendly to people, who loved people so much as he. A medida que su amistad con mi madre progresaba, se veía claramente que ella era el amor de su vida. Así que fue un matrimonio maravilloso. Mi madre iba a trabajar en tranvía y Otto en bicicleta. Se encontraban en aquella esquina de allí. Mi madre subía al tranvía y Otto iba en la bici al lado de él. Y en cada parada mi madre se acercaba a la puerta, se tiraban besos y se decían cosas. Y seguían así hasta el final del trayecto, como dos adolescentes enamorados. Estaba claro que se querían mucho. Se ayudaron mutuamente a superar sus tristezas. If I would have married a wife who had not been in concentration, it wouldn't be possible. It's the same experience. She lost her husband and she lost her son, and if she speaks about it, I understand it. Otto fue muy feliz con ella y ella lo cuidó siempre. Ella le dio cierto orden y, en cierto modo, una nueva familia. Ya no estaba solo, eso fue lo más importante. Luego decidieron que no querían seguir en Holanda. Querían empezar una nueva vida en Suiza. Había demasiados recuerdos horribles en Ámsterdam y la familia de él estaba en Suiza. Cuando salió el libro, se publicaron 1500 ejemplares. Se vendieron muy lentamente. Al principio no tuvo mucho éxito. Creo que como empresario, Otto pensó: este libro no se venderá mientras no se traduzca. La edición francesa está publicada por Calman Levy, la alemana por Lambert Schneider y la inglesa por Valentine Mitchell. Y creo que seguirán más ediciones. Una vez traducido, un novelista estadounidense llamado Meyer Levin leyó la versión francesa y el libro le entusiasmó. Tras leer el diario, le escribió a Otto: Estoy convencido de que el diario puede llevarse al teatro y al cine. Y espero que se ponga en contacto conmigo si surge tal posibilidad. Otto se preguntaba cómo se podría hacer una obra de teatro de un diario. Pero dijo que si encontraba a alguien que le interesara, no habría problema por su parte. Otto se mostró a favor. Frank dijo: adelante. No creo que Otto Frank, por entonces, buscase el éxito comercial. Quería que el libro de su hija recuperase su memoria, de modo que siguiese viva. La famosa crítica. Sí. Tengo que explicarla. Sí, después. El diario de Ana Frank. Perdone, estaba hablando. Tranquilo, no importa. El diario de Ana Frank
Es demasiado íntimo para encasillarlo con la etiqueta de clásico, pero es la calificación que mejor le va. The New York Times la publicó en primera página. Si la crítica de un libro sale en primera página del New York Times, le garantizo que al día siguiente está en la lista de superventas. Entonces se convirtió en un superventas. En francés diríamos que el libro resultó catapultado. Y todo cambió por completo respecto al libro. Y Mayer le dijo a Otto Frank: no olvide que me gustaría escribir el guión de la obra. Así que Mayer-Levin escribió un borrador. Otto también redactó un contrato con Mayer-Levin. No fue un documento legal. Mayer y Otto tenían un acuerdo vago al respecto. Así que Mayer escribió el guión. Se lo enseñó a Otto, a este le gustó mucho. Lo que dijo fue: me gusta la obra, refleja exactamente lo que pasó. Pero cuando encontraron una productora, esta dijo que la obra era irrepresentable. La señorita Crawford opina que al guión de Levin le falta dramatismo y no cree que pueda mejorarse. Así que otra persona deberá escribir un nuevo guión. Esperamos que no haya complicaciones legales. Levin era sionista y opinaba que todos los judíos debían irse a Israel, así que cargó de sionismo su adaptación. En determinado momento de la obra quería que se cantase una nana judía, y recuerdo que Otto dijo: ni hablar, ni siquiera sé nanas judías. La situación es difícil. Por supuesto, Levin defiende su guión, y la verdad es que es bueno. Y cree que debemos buscar otro productor si a Crawford no le gusta el texto. Ningún productor quiso llevar la obra a escena, y Otto tuvo que distanciarse del proyecto. Pero para Mayer-Levin fue una catástrofe. Aquello lo destrozó. Y entonces se convirtió en enemigo encarnizado de Otto. Por su parte, Otto se había puesto en contacto con los Hackett. El matrimonio Hackett, que era más conocido por los musicales y el teatro ligero, de argumentos menos serios, venía con frecuencia a Europa. Se veían con Otto a diario y repasaban cada una de las escenas con él. Se hicieron 8 versiones distintas de la obra para adaptarla a los comentarios de Otto. Sé que estaba muy decepcionado con parte del guión porque contenía muchos detalles que a su parecer eran incorrectos. Por ejemplo, hay una escena que a Otto le era imposible ver. Le dolía, porque no había ocurrido. En ella el señor Van Damme robaba comida. En el diario de Ana Frank, tal como se publicó, no había mención alguna a ese robo. Pero los Hackett le dijeron que esas escenas eran necesarias y Otto las aceptó. Otto accedió a incluirlas, pero para las personas acusadas del robo de comida es la peor falta. Otto era un hombre muy honrado, pero eso no estuvo bien. Dans le journal d'Anna, tout ce qu'elle a écrit est la vérité. Je veux dire, parce que si vous lisez le journal d'Anna, et si vous voulez écrire un film ou une pièce de théâtre, on cherche des moments dramatiques. Quiero que este mensaje llegue poco antes del estreno de la obra. Como comprenderán, esta obra plasma una parte de mi vida. Y pensar que mi esposa, mis hijas y yo mismo quedaremos expuestos en escena me resulta doloroso. Por lo tanto, me es imposible asistir a la representación. No pienso ir a verla, dijo él. No podría soportarlo, dijo, o algo similar. Le resultaba muy molesto. Imagínese verse a uno mismo encarnado por un actor. Horrible. Y a sus hijas encarnadas por otras niñas. Yo nunca iría a ver esa obra. Claro que resulta difícil imaginárselo, pero inténtelo.
con todas las penurias que sufrieron allí. Y que los personajes digan cosas que usted nunca dijo, o que dijo en un tono diferente. Y pretenden que uno vaya a ver eso, ni hablar. Fue un gran éxito. Casi 1000 representaciones en Broadway. Un éxito rotundo. Ganó el premio Pulitzer y varios galardones más. A todo el mundo le gustó, salvo a Meyer Levin. Fue horrible. Estaba furioso, naturalmente. Dijo que habían retratado a Ana Frank como a una adolescente americana estúpida. La verdad es que Meyer Levin tenía razón, pero por entonces el mundo no estaba preparado para una obra seria. Era una obra edulcorada y adaptada al estilo de Broadway. Otto era consciente de los fallos de la obra y dijo: lo sé. Meyer Levin recibió un gran apoyo de la comunidad judía. Hubo bastantes figuras judías que lo acusaron de descuidar los detalles judíos de la historia de la familia Frank. Y Meyer Levin, por supuesto, echó leña al fuego. Ana escribió la siguiente frase: ¿qué nos hizo a los judíos una excepción entre los pueblos? ¿Quién nos ha hecho sufrir tanto? Y la sustituyeron por: los judíos sufren mucho, pero en la historia mucha gente ha sufrido mucho. Más o menos, esa era la frase. Los Hackett omitieron esa parte judía y Otto lo aceptó. Que dijesen que él intentaba omitir los detalles judíos del libro le parecía increíble. Eso le dolió mucho. Pasó muchas noches sin pegar ojo. Every day I would work and think of my people. Para él, el máximo precepto del judaísmo era lo que en hebreo se denomina tikkun olam, perfeccionar el mundo. Meyer lo demandó por plagio. El caso se juzgó en Nueva York durante 6 meses y Otto pasó allí mucho tiempo. Meyer Levin perdió el juicio, pero se negó a aceptarlo y empezó a escribir cartas e incluso escribió un libro al respecto. El asunto cada vez se ponía más feo. Meyer Levin le dijo a su esposa: si me quisieras de verdad, cogerías una pistola e irías a matar a Otto Frank. Si una productora como la señorita Crawford rechazó su guión, eso me indica que su adaptación no es la mejor posible. Y eso es lo que quiero para Ana. Para Otto, el éxito del diario, de la obra, de la película, era lo más importante. Y tal vez hizo cosas que no debería para alcanzar ese éxito, que para él era lo más importante en la vida. Quería que la historia de Ana se conociese en todo el mundo. ¿Por qué motivo? Porque era un reflejo de nuestra historia. A Otto le parecía importante que el mundo supiese lo máximo posible de ella. As much as all the photographs of concentration camp horrors, more than all the anti-Hitler propaganda films, the conscience of Germany has been touched by the diary of a 14-year-old Jewish girl named Anne Frank. Her voice, 13 years later, is louder and clearer than that of the Führer who murdered her. Cuando se llevó a escena la versión del diario, en Europa, o más bien en Alemania, causó un gran impacto.
Al final de la representación el silencio era sepulcral. Nadie aplaudía, muchos lloraban. The play is over, but there is no curtain. The house lights are brought up, and a stunned audience walks silently from the theater. Und dann wurden die Menschen... Obligó al público a enfrentarse a la verdad. Nadie había hablado del Holocausto después de la guerra. Y creo que el diario provocó una especie de enorme revolución en Alemania. Lo que el diario y la obra lograron en Alemania, para mí fue un milagro. La voz de una niña inocente hizo que los alemanes comprendiesen lo que había pasado. La obra se convirtió en un éxito rotundo en toda Europa. Como consecuencia, el público empezó a comprar de nuevo el libro y entonces despegó de verdad. Hier zijn de cijfers. 1500 boeken in Nederland in 1947, maar al 10.000 in 1950. In 1952 150.000 boeken. 3 jaar later 900.000 exemplaren. En nu 4 miljoen mensen kochten het dagboek dat Anne Frank voor zichzelf schreef. Op een middag in mei trekken 2000 Duitse jonge en oude mensen in één lange stoet naar de plaats waar Anne gestorven is. Het voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen. Terwijl Duitse mensen kranten leggen, barsten ruzies en conflicten los. Relletjes breken uit in Duitsland en Oostenrijk als Anna's toneelzoek wordt gevoerd. Een Hamburgse leraar genaamd Zielau verklaart dat Anna's dagboek een brutale vervalsing is en moet zijn verklaring intrekken. Maar in kranten en tijdschriften duurt tumult rond het dagboek voort. El diario de mi hija, que se publicó después de la guerra con el título de Diario de Ana Frank, fue escrito por ella. He leído el diario de su hija Ana y me asombra que usted, como padre, publicase algo así. Pero es algo típicamente judío, sacar beneficio de su propia hija muerta. Fue una bendición para la humanidad que Hitler acabase con personas así. Una carta terrible. Ya puede imaginarse el disgusto que se llevó al recibir semejante carta. Mucha gente le reprochaba que hubiese ganado dinero con el diario. Pero mi madre y él vivían del modo más frugal que pueda imaginarse. Y él siempre decía, el dinero es de Ana, no mío. Decía, no es mío, le pertenece a Ana. No debo derrocharlo. Debería emplearse en obras de caridad. Por ejemplo, ninguno de los dos tomó jamás un taxi, ni siquiera cuando él estaba ya cerca de morir. En tren siempre iban en tercera y nunca se alojaban en hoteles caros. Cuando los visitabas, en la mesa había pan moreno, un trozo de queso y un cortador de lonchas. Nada de cortar trozos grandes. Inconscientemente, tal vez era un autocastigo. Habían sobrevivido a sus hijos, así que no creían merecer vivir bien. In de schaduw van de Westertoren in Amsterdam ligt aan de Prinsengracht het Anne Frankhuis, waarin het Joodse meisje Anne Frank en haar familie zich jarenlang... Cuando el libro se publicó en los Estados Unidos en 1952, muchos turistas acudían a Ámsterdam, llamaban a la puerta y pedían que les dejasen ver el escondrijo de Ana, y él siempre les enseñaba la casa. Pero estaba en muy malas condiciones. Het huis van Anne Frank is in vergaande staat van verval en daar is veel geld voor nodig. Naturalmente Otto estaba muy preocupado por eso e intentó salvarla. U kunt hier aan meewerken door geld te storten, hoe weinig ook, op postgirorekening nummer 12, ten name van de burgemeester van Amsterdam. Y la salvaron. Salvada ya la casa de la destrucción, podemos crear un plan para la Fundación Ana Frank. I know that there is an Anna Frank Foundation, Mr. Frank. What is the purpose and the aim of it? Well, in short, I should say to fight against prejudice
and discrimination, respectively hatred, against people of different race and religion. And the front house has been modernized to be used as an international youth center. And there we want to get people in contact with each other. We have a lot of discussions about problems of peace, about tolerance, about anti-Semitism. Para haber sido un oficial alemán que luchó en la Primera Guerra Mundial, Otto era un hombre muy liberal e idealista. The more people we get here, the more they try to understand each other and to understand that we are different, but that we could get along very nicely. I don't think anyone wants war. La Academia Ana Frank, donde los jóvenes debaten sobre la paz mundial y tocan la guitarra, hace una labor importante. Y Otto hizo todo lo posible por promocionarla, visitando al Papa, o cuando le regalaron el Volkswagen número 100.000 para que lo emplease en caridad. Parecía un tanto ingenuo, pero esa misma ingenuidad le daba fortaleza para su misión. Él creía de verdad en la bondad del hombre, tal como decía su hija. Ana escribió una frase sobre la confianza en la bondad de todas las personas. Porque aún creo en la bondad innata de las personas. La escribió antes de ir a Auschwitz. No sabemos qué habría dicho después. Pero el señor Frank aún diría lo mismo. Probablemente. ¿Aún después de Auschwitz? Creo que sí. Trotz allem glaube ich, dass die Menschen im tiefsten ihres Herzens gut sind. So hat das Tagebuch der Anne Frank heute noch eine lebendige Aufgabe. Unbedingt. Und diese Aufgabe sehe ich ja auch jeden Tag, denn ich bekomme wirklich jeden Tag noch Briefe von Lesern. I received, I should say, thousands of letters. I received hundreds, thousands of letters from young people. Las cartas de los lectores van desde aquí hasta aquí abajo. Cada caja contiene unas 600 hojas de papel. Hay 30.000 cartas, no sé si lo sabe. Cada mañana recibían un montón de cartas. Las abrían y luego mi madre se sentaba ante la máquina de escribir. Una máquina pequeña que tuvieron durante muchos años. Comentaban cada frase. ¿Ponemos esto o lo otro? ¿Qué te parece esto? No, eso suena algo insensible. Creo que esto quedaría mejor. Sí, tienes razón. Así que cada carta estaba escrita por los dos. Luego él la leía entera y la firmaba. Su paternal amigo, Otto Frank. Luego ponían los sellos en el sobre. Y Otto era quien casi siempre las llevaba al buzón. Su carta me hace sentir que hay un vínculo entre nosotros gracias a Ana. Que en cierto modo ella sigue viva. Y que su ejemplo tiene una influencia positiva. Yo acababa de empezar mis estudios de secundaria y leí el diario de Ana Frank. Luego le escribí a Otto una carta y me contestó tras unas 2 semanas. Consideraba un deber contestar a las cartas. Otro rasgo muy alemán. Si alguien te escribe, debes contestar. Empecé dirigiéndome a él como estimado señor Frank, pero después ya pasó a ser querido Pin, que era como Ana llamaba a su padre. Él lo aceptaba y a veces incluso firmaba las cartas con tu Pin. But these young people, mainly girls, identify themselves with Anna. They write to me as Anna's father, and sometimes they even close the letter, your loving daughter. So they really take me personally. Mi madre a veces se enfadaba y decía, si contestamos enseguida recibirás otra carta y luego tendremos que contestar de nuevo.
Así que esperemos un par de semanas. A veces lo hacían, pero Otto prefería contestar rápido. El cartero venía 3 veces al día. A veces Otto quería enviar cuantas más cartas mejor antes del mediodía. Cuando sacaba una carta y nos la leía, se notaba que estaba encantado. Cuando venían a visitarnos, yo siempre quería disfrutar un poco de mi madre, pero llegaban muchísimas cartas por la mañana y Otto decía que había que contestarlas antes de que ella pudiese salir conmigo. Ella quería estar conmigo, pero también con Otto. Así que le resultaba difícil y siempre me decía que no le hiciese elegir. En realidad, él estaba celoso de que ella también quisiese pasar tiempo conmigo. Después de la guerra consagró su vida a Anna. Al 100%. Todo lo demás era secundario. En un restaurante, en un tren o en un avión, siempre acababa hablándole a la gente de Anna. Mi hija sentía gran interés por el diario, pero mis 2 hijos, que eran adolescentes, no lo habían leído. Of course, there are people who don't know anything about it. Y tuve que empujarlos, diciéndoles que Otto Frank seguramente sacaría el tema. That's a minority, of course. Así que les obligué a leerlo, al menos al mayor. Otto siempre llevaba a la conversación el tema de Anna. Todo era Anna, Anna, Anna. Ella era lo más importante, y a veces yo estaba algo harta. Otra cosa que decía mucho era: tuve 2 hijas, pero siempre hablo de Anna. Y me duele no tener nada que decir sobre Margot, pero no tenía nada que decir sobre ella. Aquello me indignaba mucho, y le dije que me daba rabia que Anna siempre tuviese que ser el centro de la atención. Mientras que a Margot, que en mi opinión era mucho más admirable como persona, nunca la mencionaba. Entonces él me dijo que debía comprender que Anna era como la representante de todos los que habían pasado por experiencias similares y que ese era el punto de vista correcto. No me convenció del todo, pero por supuesto lo acepté. Si alguien no mostraba interés por el tema, a Otto dejaba de interesarle esa persona. Y entonces Otto no le hacía caso. La ignoraba por completo. Él se volvía hacia mi madre o hacia nosotras 2 e ignoraba a esas personas. Cuando teníamos visitas, él se sentaba con ellas y les decía: dime, ¿qué tal estás? Otro detalle curioso es que él no quería que nadie más escribiese sobre el tema. El señor Kugler le envió 2 capítulos de un libro que pensaba escribir, pero a Otto no le gustó nada aquello. Al enterarme de que su editorial piensa publicar el libro The Man Who Hid Anne Frank, me quedé atónito y me molestó. Así que Kugler abandonó la idea. Miep solo escribió su libro después de morir Otto, igual que yo. Jamás habría escrito este libro estando Otto aún vivo. Él lo habría considerado casi una traición. Ese era su reino, su tema exclusivo. Pero debo decir que yo apreciaba mucho a Otto y lo quería mucho, sobre todo porque era el mejor abuelo que pueda imaginar. Tenía una paciencia infinita con mis hijos. Se veía que los quería como si fuesen sus nietos de verdad. Para mí era mi abuelo. Sí, nunca pensé en él como abuelastro,
siempre fue mi opa, mi abuelo. Uno de los recuerdos que tengo de él es de las vacaciones. Él ya no era joven, pero decidió colgarse de las anillas boca abajo y quedarse así un buen rato. A veces me llevaba aparte y me hablaba de Ana, de lo perdido que se sentía sin ella. Y casi me parecía percibir que me veía como una especie de Ana, en cierto modo. Me preguntaba si escribía un diario y cosas así, y me hacía sentir muy incómoda. Mi abuelo estaba bastante obsesionado con todo lo relacionado con ella. Cuando Silvia se quedaba a dormir en casa de mi madre y Otto, decía que pasaba miedo, porque el fantasma de Ana estaba siempre allí. No quiero que mi vida sea en vano como la de muchas personas. Quiero ser útil o dar alegría a los demás, incluso a los que no conozco. Quiero seguir viviendo aún después de muerta. En las paredes había fotos, había libros por doquier, había recuerdos del pasado y de la historia por todas partes. Y me resultaba agobiante e incómodo. Me sentía muy incómoda. Otto dormía mal, tenía muchas pesadillas, dormía inquieto, hablaba mucho en sueños sobre cosas horribles y mi madre siempre lo despertaba. También sufría ataques de temblores tremendos. Esos temblores podían durarle hasta 15 minutos y lo dejaban agotado. Después podía charlar con cualquiera totalmente tranquilo. Se podría decir que era muy complejo. Interiormente era muy fuerte. Y físicamente también lo era. Le pregunté muchas veces, ¿de verdad quieres exponerte a todo eso? Y él me decía, tengo que hacerlo, debo hacerlo, no tengo más remedio. Logró sublimar el trauma, quizás gracias a la ayuda del libro y al servicio que creía que prestaba a mucha gente, presentando al mundo un documento de su hija, que era tan valioso. Creo que se sentía orgulloso de la atención de la multitud de víctimas y de la visibilidad que le daba representarlas, con toda su humildad. Pero no olvidemos que también era humano. No creo que quisiera ser alguien famoso, pero si la gente lo conocía, era bueno para Ana. Creo que le daba mucha satisfacción saber que Ana había influido tanto en la vida de tantas personas. Podría decirse que sentía júbilo, en el sentido de que se alegraba del fruto dado por el diario. Era todo lo que le quedaba. Lo había perdido todo, pero seguía teniendo el diario. Eso le dio un propósito en la vida. Lo ayudó a mantener el demonio a raya, por así decirlo, a no pensar en aquellos recuerdos horrendos. Fue un bálsamo para él. ¿Hizo que fuese menos taciturno? ¿Disminuyó su tristeza? No, siempre la sentía igual. Lo que había pasado siempre fue una tragedia para él. Estoy seguro de que pensaba que no tenía una vida plena.
Aunque era capaz de disfrutar de las cosas cotidianas, pero sé que no hacía falta mucho para que oyese la música de fondo, que era triste, un canto fúnebre.